a ver lo que es la reforma. Y ahí tenemos un título, no sé si lo alcanzan a ver bien, la reforma protestante evangélica. Entonces usted puede decir, la primera pregunta que nace por naturaleza es: ¿de qué me sirve o qué me importa a mí o en qué aspecto es relevante para mí la reforma protestante evangélica? Bien, lo primero que tengo que decir es que nos vamos a situar en una línea de tiempo. ¿Ya? En este caso, en este aspecto, la reforma parte antes de que Colón descubriera América, por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Eso sucede en 1492. Es decir, Chile ni ningún país sudamericano, latinoamericano existía. ¿Ya? Entonces, Chile como tal no existía como país. Recuerden que nosotros tenemos un poco más de 200 años de existencia como Chile, como país independiente. Entonces nosotros nos estamos situando en el siglo IV, ¿ya? Para partir con la reforma. ¿Y por qué es relevante la reforma protestante evangélica? Por una simple y profunda razón. Y esa razón tiene que ver con el origen, donde nace la iglesia evangélica. La iglesia, cuando Cristo asciende y viene Pentecostés, la iglesia es una sola iglesia. Se le llama en el primer siglo iglesia judeo-cristiana, porque estaba conformada principalmente por judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces así siguió hasta el siglo IV. Bueno, en todo este tiempo la iglesia fue perseguida duramente. Fue una iglesia proscrita, abatida, una iglesia que sufrió innumerables vejámenes, abuso de la autoridad del imperio romano, quemó, destruyó, hizo del circo romano un espectáculo de los hermanos evangélicos o cristianos del primer siglo. Y la iglesia fue perseguida hasta el tercer siglo prácticamente, donde Diocleciano, el emperador, establece y le recomienda a los judíos, a los cristianos, que vuelvan a las iglesias, a sus sinagogas, a sus iglesias, a servir a su Dios, y que Diocleciano les pide algo a cambio. Le dice: y yo quiero que ustedes oren por mí. Entonces allí nace el primer Te Deum cristiano, donde la iglesia ora por la autoridad gobernante. Bien, esto continúa hasta el año 400, 500, 600. Somos una sola iglesia. La iglesia en el año 100 de nuestra época, en el siglo I, el año 100, responde a una serie de crecimiento de movimientos gnósticos, responde cuyas iniciaciones de sus prosélitos eran ocultas, secretas. La iglesia responde con dos aspectos. El primero, el primer credo que se llamó el credo de los apóstoles en el año 100. Y además la iglesia, como muchas de estas sectas religiosas, sus prosélitos, los que se convertían a estas sectas, hacían sus iniciaciones y estas eran secretas, ocultas. Entonces la iglesia, una sola, se declaró católica. ¿Y qué significa católica? Cuando uno entra a la universidad, ve siempre, en el acceso, en algún campo de la universidad, aparece un letrero que dice Universitas. Eso es católico, universal, abierto a todas las clases sociales, a todas las condiciones económicas, a todas las razas, cuyos servicios son conocidos de toda la comunidad. Universitas, universal. Eso significa católico. Entonces la iglesia, una sola iglesia, se declara católica en el siglo I y continúa por todos los siglos, ¿cierto? Hasta el siglo XIV,
y 15 en realidad, y en el 16 nosotros nos salimos de la iglesia evangélica debido a la protesta que se efectuó de que los príncipes de Europa, el emperador, les obligara a que la religión de Estado fuera la católica. Y con Lutero nace o nos separamos definitivamente de la iglesia católica, y allí nace la iglesia protestante evangélica reformada. Allí nacimos nosotros. No venimos de un rincón del mundo, no tenemos historia, tenemos nosotros un pasado, y es relevante la reforma protestante evangélica porque ese es el año en que nosotros nacimos al mundo, como los evangélicos, como los protestantes. Y desde aquel año 1521 nosotros tenemos vida, y allí nace la iglesia, primera iglesia es la primera iglesia evangélica, por llamarlo así, la primera iglesia protestante, nace con Lutero, porque Roma excomulga a Lutero, y Lutero también excomulga al Papa, y allí nace con Lutero la iglesia evangélica. Esa es nuestra separación definitiva y para siempre de la iglesia católica. Pero nosotros procedimos de allí. Lutero tradujo de los textos originales, ¿verdad?, y la Biblia al alemán, al lenguaje alemán. Pero vamos a ver aquí también que hay otros personajes que conforman y son parte importante del quehacer cristiano, y aquí escribimos nosotros lo que ya decíamos, los cristianos evangélicos protestantes chilenos tenemos raíces profundas, no partimos de cero, somos la iglesia de Dios, tenemos iglesias, tenemos mártires, por supuesto que tenemos mártires, les voy a decir, tenemos memoria. Me dio tristeza escuchar la palabra mártir, porque en España, en la Inquisición española, dependiente de la Iglesia Católica, quemó vivo, torturó, violó y asesinó, y quemó vivo a más de 200.000 hermanos evangélicos que abrazaron la nueva fe protestante que había nacido con Lutero. Tenemos memoria histórica, por eso le estoy relatando de dónde venimos, la cual es también memoria de los pueblos. Estamos insertos en la cultura, porque este movimiento de reforma también tiene que ver con un movimiento histórico que se llamó el Renacimiento, incluida en la memoria de nuestra misión. Estamos hablando de la Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal, que está injerta en la iglesia que resurgió victoriosa y renovada en la Reforma. La Iglesia Evangélica Apostólica Pentecostal, a la cual nosotros pertenecemos, nacimos cuando en Chile el pastor, pastor, ¿cierto?, de la Iglesia Metodista, Billy Hoover, doctor en Estados Unidos, abraza la fe protestante y se viene a Chile a ser el director de la iglesia, de la escuela del Colegio Metodista de Iquique. Le quiero recordar que en Santiago está el Santiago College, y es el colegio uno de los colegios más caros de Santiago, y es metodista, ¿ya? Entonces el pastor Billy Hoover vino para acá a Chile como director del colegio metodista de Iquique, y allí renunció a eso y lo mandaron como pastor de la iglesia metodista en Valparaíso, y allí en 1904 se derramó el poder del Espíritu Santo, porque los metodistas vienen de John Wesley, porque a John Wesley y a su hermano les pusieron un apodo, un mote, un sobrenombre, metodista, que significa solo hacen todo
de una manera metódica, son cuadrados. Siempre hacen esto, tienen un orden. Entonces allí, en 1904, este avivamiento que vino a la iglesia, el pastor Billy Hoover, la iglesia metodista no lo aceptó. No aceptó que hablaran en lengua, que fueran llenos del poder del Espíritu Santo. La iglesia metodista. Entonces allí se separó el pastor Billy Hoover y creó la iglesia metodista pentecostal. Y allí vino el gran avivamiento a Chile, que de Chile pasó al mundo entero. Y allí también, cuando gobernaba esta iglesia, el pastor Umaña, el pastor de la JBH, nuestro obispo Germán Varas Torres, junto con Ana Balón, el pastor Ana Balón, se separaron de la iglesia metodista pentecostal y crearon la iglesia pentecostal apostólica. Posteriormente, el pastor Germán Varas Torres se separó del pastor Ana Balón. Hoy día el Daniel Ana Balón es el nieto de este pastor, que es junto con nuestro obispo Germán Varas Torres se separaron de la JBS cuando gobernaba el obispo Umaña, y allí el obispo se separa del pastor Ana Balón y forma la iglesia apostólica pentecostal, y tenemos ya en Chile más de 82 años de vida jurídica. Entonces, por eso es relevante conocer la historia. Nosotros no venimos de una iglesia donde alguien se separó, no le gustó cómo predicaba el pastor, no le gustó que le llamaran la atención. No, nosotros somos una iglesia, una institución que lleva más de 82 años. Formalmente llevamos más años, pero formalmente llevamos 82 años, que los cumplimos el 2 de agosto de este año. Entonces es importante recordar. Yo le voy a decir qué tan importante es. Imagínense que usted olvide su cumpleaños, no sabe cuándo está de cumpleaños. Imagínense que usted olvide la fecha del cumpleaños de su papá, de su esposo, de su hijo o de su hija. Y a veces nos pasa que nos olvidamos. Por eso es importante que el hombre sin memoria es un ser desorientado, desconocido para él mismo y fácilmente manipulable por cualquier lobo. Nosotros tenemos tradición, tenemos historia. Cuando estoy hablando de nosotros, hablamos de todos los hermanos cristianos evangélicos de todo el mundo. En tanto que somos miembros del cuerpo de Cristo, porque la iglesia de Cristo es una sola. No hay 2, ni 3, ni 4, es una sola, que está constituido por aquellos que ya partieron y sirvieron a Dios lealmente, como los apóstoles, y por aquellos que hoy día servimos a Dios con todo nuestro corazón. En tanto que somos miembros todos del cuerpo de Cristo, nos interesa saber de dónde venimos, qué factores o circunstancias han determinado lo que somos actualmente y lo que llegaremos a ser. Esto es relevante porque uno siempre se pregunta cuando es joven, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi papel acá? Entonces, ¿quién soy? Soy hijo de Dios. ¿De dónde vengo? Vengo de ser creado por Dios. ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Glorificar a Dios. ¿Y hacia dónde voy? A la patria celestial. Así que las preguntas existenciales en nuestra iglesia están contestadas. Entonces es muy relevante conocer la historia, porque la historia nos revela quiénes somos. Vamos a ver a 3 personajes. Uno de ellos es John Hughes, más conocido como el Gans. Y mire lo que él dice. Quiero comentarles que vamos a ver a 3 o 4 personajes que tienen mucho que ver con la reforma, es decir, uno sembró y otro cosechó. Voy a querer decir que John Hughes y John Wycliffe sembraron y Lutero cosechó, ¿ya? Entonces, este es John Hughes, que ya lo vamos a ver. La Inquisición católica lo quemó vivo, porque él fue un erudito de la palabra de Dios. Todos los que vamos a ver
son todos ex sacerdotes católicos y conforman la élite intelectual, son genios, hombres adelantadísimos a su tiempo, con una comprensión de las Escrituras extraordinaria y que defendieron la verdad de la palabra de Dios, la verdad de la Sagrada Escritura. En el caso de John Hughes, el ganso de Bohemia, con su propia vida. La Inquisición lo quemó vivo porque él se preocupó por lo que decía verdaderamente la Sagrada Escritura y no estaban de acuerdo en servirle a un papa que quería ser servido, porque Jesús nos enseñó a nosotros que el más grande tiene que ser el más pequeño. En mi caso, cuando hacemos Santa Cena, yo lavo los pies de mis hermanos, no porque yo quiera o no quiera, es porque ese es el modelo que dejó Jesús. Jesús le lavó los pies hediondos y cochinos a Pedro y a sus discípulos. Entonces nosotros los pastores no hemos venido a que nos sirvan, hemos venido a servir, no a ser servidos. Entonces ellos cuestionaron indulgencias, la compra de los puestos, como se llamaban simonías, que vienen de Simón el Mago, que quería comprar el poder del Espíritu Santo. Entonces estos hombres no eran ignorantes, eran genios, eran doctores en teología, rectores de grandes universidades. La reforma no vino por fanáticos religiosos, no vino por hombres que no se conformaron con la sola lectura de la palabra, sino de la búsqueda del poder del Espíritu Santo y de la verdadera realidad que la Sagrada Escritura les enseñaba. Los avivamientos vienen por dos razones. Primero, la primera razón es cuando un pueblo ora y busca a través de la oración la presencia y la llenura del Espíritu Santo. Y la segunda razón por la que vienen los avivamientos es por cuando un pueblo busca la verdad de las Sagradas Escrituras. Cuando se come la Biblia, por decirlo de alguna manera, la estudia, la busca, trata de comprenderla, entenderla, saber lo que quiere decir, cómo lo dice, por qué dice esto, por qué dice aquello. Pasan días, noches leyendo la palabra del Señor. Entonces la reforma no vino de gente ignorante, no vino de la gente más preparada, los más eruditos, sabios en la Sagrada Escritura, pero hombres serios, responsables, hombres de lectura, hombres de oración, hombres comprometidos al 100% con las verdades bíblicas, al punto de dar su vida. Mire lo que dice John Hughes: ama la verdad, estas son sus palabras célebres, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. Entonces él no solo dice predica, no, vívela, ámala, practícala. Entonces la Biblia dice que un hombre en esta tierra dijo: yo soy la verdad. Y Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y en ellos parece que encontráis la vida eterna. Tenemos una iglesia pobre intelectualmente, una iglesia pobre académicamente, porque en las iglesias hemos dejado de hacer los discipulados, de enseñar a nuestros miembros las verdades profundas de la palabra de Dios. Y aquí tenemos a Martín Lutero. Él cosechó lo que el ganso John Hughes y John Wycliffe sembraron. Este es Lutero, el gran reformador, el hombre que Dios llamó para apartar su iglesia verdadera. Porque quiero decirles algo, que cuando un pueblo se aparta de las verdades de la Sagrada Escritura,
Dios levanta hombres llenos de sabiduría, llenos del poder de Dios, para que la iglesia vuelva a las sendas antiguas. Y este es un hombre extraordinario, llamado directamente por Dios, con estudios de derecho, de abogado, profesor con magíster en filosofía, un doctorado en teología, profesor adjunto de la Universidad de Wittenberg, una mente brillantísima. Este es Lutero, el padre de la Reforma, es el primer pastor evangélico de la historia del mundo. Al separarse, al dejar el sacerdocio católico, se constituyó en el primer pastor evangélico que nació en la Reforma. Y de allí venimos todos los demás. Martín Lutero. Y esta la pongo acá para que usted también vaya conociendo un poquito de la verdad. Ella era una monja hermosa y preciosa que buscaba a Dios, pero también abrazó la verdad en la Reforma con Lutero, y ella fue la esposa de Martín Lutero, Catarina Bombora de Lutero. Ellos son alemanes, Lutero es alemán y Catarina Bombora es también alemana, y ellos son el primer matrimonio pastoral de la iglesia evangélica, porque un hombre tiene que tener una esposa que sea su soporte. Yo tengo una esposa maravillosa, una gran evangelista, una mujer de Dios, y Dios me bendijo con una esposa. Si no, uno no podría ser un pastor, un ministro de Dios, si no tuviera una gran mujer, como lo fue Catarina Bombora, esposa de Lutero, y como es mi esposa Marta Pantealba. Por ella yo tengo también honra y gloria a través de tener una esposa maravillosa, preciosa, y un instrumento en las manos de Dios. Entonces, este es el primer matrimonio pastoral evangélico. Aquí nació la iglesia evangélica al separarnos con Lutero. Entonces Lutero se casó con Catarina Bombora, tuvieron varios hijos y vivieron más de 20 y tantos años, casi 30 años de matrimonio, en esa unión hermosa de un matrimonio ejemplar. Entonces, y ese John Wycliffe, lo quise poner ahí, está un poco en inglés. Arriba dice, se le conoce como el lucero de la Reforma. John Wycliffe es un ser extraordinario. Se le conoce a él, como decíamos, como la estrella matutina de la Reforma. Con él partimos con Wycliffe. Él nació en Yorkshire, Inglaterra, alrededor del año 1330. Mire, quiero hacer la línea de tiempo. 1330, Colón llegó a América, no a descubrir Chile, a descubrir América en el año 1492. Y John Wycliffe nació en el año 1330. Entonces, para que vea usted que es mucho anterior a cuando Colón llegó a descubrir América. Él llegó en 1492 y Chile recién nació como república en 1810. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos un poco más de 200 años, pero este hombre nació en Inglaterra, en Yorkshire, alrededor del año 1330. Entonces, este hombre es un hombre extraordinario, fabuloso. Aquí dice el heraldo de la Reforma. Entonces vamos a estudiar a John Hughes, que es el ganso. Vamos a estudiar a Martín Lutero, que es el que finalmente cosecha el tema de la Reforma. Y vamos a estudiar a John Wycliffe, que es la estrella matutina de la Reforma. Ya, y ahí está, ahí dice The Morning Star of the Reformation, la estrella matutina de la Reforma, John Wycliffe, una eminencia teológica. Vamos a estudiar a estos hombres profundamente,
porque John Wycliffe es del año 1330. Recuerden que la iglesia se separa con Lutero en el año 1521, casi 200 años después que nació este sacerdote católico extraordinario. Este hombre tiene algunas cosas maravillosas y preciosas que vamos a ir descubriendo. Un genio, un teólogo extraordinario, un hombre que estudió en Oxford, la universidad más prestigiosa. Y para que usted sepa, hoy en Chile el presidente hablaba hoy durante la mañana, durante la tarde, habló que ya estamos con varias, adquiriendo vacunas para hacer pruebas, y también tenemos comprometido la adquisición de 7 millones de vacunas y otras 10 millones de vacunas, y de algunos de los laboratorios son los laboratorios de la Universidad de Oxford, donde estudió y llegó a ser una eminencia nuestro amado John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma. Eso vamos a estudiar para que usted vea de dónde venimos, quiénes somos. Entonces siempre Dios ha traído avivamientos a la iglesia. Él nunca se ha olvidado de su iglesia amada, jamás. Siempre que ésta se aparta de las sendas antiguas, Dios levanta hombres para encender el fuego de la iglesia. Así descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Aquí también quiero detenerme un segundito, porque siempre hablamos de Pentecostés, pero yo le quiero aclarar que Pentecostés es una fiesta que Dios le estableció a Israel en el desierto, cuando salieron recién de Egipto. Y Dios le estableció 3 fiestas anuales, que fue la Pascua o el Pashat, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de la cosecha. Y la fiesta de Pentecostés significa fiesta de los 50 días, es decir, después del Pashat, después de la Pascua, que se celebra porque Israel salió de Egipto, a los 50 días después de esto se celebraba Pentecostés, que es la fiesta donde los israelitas venían de todas partes del mundo para llegar a Jerusalén y traer, si vivían cerca, sus animales, su fruta, su primeros frutos, su primicia. Y si vivían lejos, ellos vendían sus animales o lo que ellos cosechaban o sembraban y lo llevaban en dinero a Jerusalén. Y cuando iban llegando las procesiones, estoy hablando cuando Israel estaba antes que viniera Jesús, mucho antes, entonces todos los israelitas iban 3 veces a Jerusalén en el año, 3 procesiones. Y esta procesión de Pentecostés, que es la fiesta de los primeros frutos, todos iban cantando, como cuando uno, por ejemplo, yo soy de Lota, íbamos a Santa Juana, cuando yo era niño, íbamos cantando en la noche para allá, todos felices, y todos compartíamos lo mismo que llevábamos. Entonces estas eran procesiones que venían de distintas partes del mundo y de distintas regiones de Israel para llegar a Jerusalén. Y cuando llegaban los músicos del templo de Salomón, lo esperaban cantando. Entonces lo recibían cantando, alabando a Dios, glorificando a Dios, y se hacía una gran mesa donde todos compartían esos frutos preciosos que Dios le dio, porque venían las mamás contentas porque ningún hijo abortó, porque todos los vientres fueron fértiles, los papás contentos porque Dios les dio la lluvia temprana y la tardía para sus cultivos, también los padres contentos porque su ganado prosperó, fructificó, los pescadores tuvieron grandes pescas. Entonces todos venían felices a Jerusalén a traer sus primicias para Dios, porque a Dios usted no puede llegar con las manos vacías. Así dice la Biblia, que nadie puede venir a Dios con las manos vacías. Eso no significa que necesita dinero, no. Usted siempre tiene que traer a Dios para que Él la bendiga. Entonces esta fiesta de Pentecostés se llama la fiesta de los 50 días, que es muy antigua. Y resulta que cuando Jesús murió en el Pashat, murió un sábado cuando se celebraba
la Pascua de Jehová, porque Jesús en el aposento alto comió el cordero con hierbas amargas y el pan sin levadura, pero allí él estableció un nuevo pacto. Pero esa era la fiesta de Pentecostés, es la fiesta de los 50 días de traer la primicia, que primero se celebra la Pascua, tal como lo hizo Jesús. Jesús murió donde se juntaron dos cosas: el Shabbat, que parte el viernes a las 6 de la tarde, y el Pashat, que es la Pascua de Jehová. Eso se llama un gran Shabbat, Shabbatón en hebreo. Entonces se juntaron estas dos fiestas y murió Jesús el día viernes 7 de abril a las 3 de la tarde del año 0, y a las 6 de la tarde se tocaba bocina en Israel y se decía: es Pascua de Jehová, o sea, es Shabbat. Nadie debe hacer trabajo alguno. Y el día viernes en la noche, antes de morir, el día jueves en la noche, antes de morir Jesús, celebró la Pascua, el Pashat, el cordero con la hierba amarga. Entonces Cristo resucitó y anduvo 40 días en la tierra. Y celebró la Pascua, después murió, resucitó al tercer día y anduvo 40 días en la tierra, y a los 40 días ascendió al cielo. Y le dijo a los discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que les fuere dado el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigo. Entonces, a los 50 días de que Jesús celebró la Pascua, se producía el Pentecostés, una fiesta donde de todas partes del mundo llegaban los hebreos, los israelitas, a traer a Dios sus primicias, las cosas con las que Dios los había bendecido. Entonces, a los 50 días estaban celebrando en todo Israel esta fiesta. Era una fiesta de todos los años, durante tiempo perpetuo, todavía los israelitas lo celebran. Entonces, en medio de esta alegría, de esta unidad, donde no solo los discípulos también, o sea, los discípulos, todo el mundo comía esta fiesta, porque era una fiesta hebrea. Es como el 18 de septiembre. En Chile siempre se hacen empanadas. Y un 18 sin empanadas, como que no es un 18. O sin huesillo. Entonces, son fiestas anuales. En ese día Jesús se murió. A los 40 días ascendió, y 10 días después estaba todo Israel en Jerusalén celebrando esta fiesta. Y en ese día en que Israel le agradecía a Dios por los primeros frutos, las primicias, todo, Dios nos regaló la primicia del Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés es una fiesta de las primicias que se celebra por varios siglos en Israel, y ese día, en el mismo día de Pentecostés, que significa 50 en griego, la fiesta de los 50 días después del Pascua, de la Pascua, en ese mismo día Dios derramó el poder del Espíritu Santo sobre su iglesia. Por eso que decimos, en Pentecostés, en la fiesta de la primicia, en la fiesta de los 50 días. Entonces Jesús murió, resucitó, anduvo 40 días, ascendió al cielo, y en 10 días más fue derramado el poder del Espíritu Santo. Por eso que la Biblia dice: y había en Jerusalén griegos de todas las naciones del mundo, porque de todas las naciones del mundo habían ido a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés, que es en griego 50 o 50. Todos habían ido a adorar a Dios a Jerusalén. Por eso que habían de todas las naciones del mundo, y allí Dios les derramó lenguas para que aquellos hebreos que venían de Chile, por decirlo de alguna manera, no es así, todavía Chile no existía, o de Rusia o de España, todos escucharan la predicación del Evangelio en su lengua. Todos los que hablaron en lengua hablaron un solo tema: el Evangelio, que significa la buena noticia que el Hijo de Dios vino a este mundo, comenzó su ministerio a los 30 años, a los 33 fue condenado a muerte, crucificado bajo Poncio Pilato, murió, resucitó vivo al tercer día de entre los muertos, y a los 40 días subió a la diestra del Padre, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el Evangelio, y que en él tenemos esperanza. Entonces, eso es
Pentecostés, la fiesta de los 50 días. Así pasó en el siglo IV, así descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Dios envió al Espíritu Santo. Así pasó en el siglo IV con Agustín de Hipona, una eminencia teológica, un personaje. Agustín tiene la bendición, Agustín de Hipona, estamos hablando en el siglo IV, el gran defensor de la fe cristiana, una lumbrera, una inteligencia extraordinaria. Mire, cuando Jesús vino a la tierra, habló de todo, pero después vino Pablo y ordenó, sistematizó todo, ordenadito. Pero nunca Pablo habló del alma, pero Agustín habla del alma como una persona con una sabiduría extraordinaria. Él habla del alma de una manera fantástica. Entonces, allí también viene un avivamiento al mundo, hasta llegar a los reformadores, que hoy veremos que Dios los levantó en medio de las sombras y de la oscuridad de la Iglesia católica. Hombres encendidos con el Espíritu Santo, hombres de fuego, hombres preocupados por la oración y la lectura de la palabra de Dios, porque si usted no lee ni ora, usted se va a transformar en un fanático. Usted tiene que orar, leer, y si no entiende, dígale: Padre, mándame el Espíritu Santo para que abra mi mente y yo pueda entender, y Él lo hará. Todo lo que pides al Padre en mi nombre os será dado. Entonces, hombres de fe, hombres de poder, vamos a hacer a lo que vamos a estudiar en este tiempo. Y aquí ya estamos terminando. Los grandes avivamientos han venido por hombres que han salido de la misma iglesia, lo que yo les decía al principio, no ignorantes, no fanáticos religiosos, hombres completa y tremendamente estudiosos de la palabra. Y aquí me quiero detener un segundito. Cuando usted se pone a leer la palabra lo absorbe, lo llena. Hay personas que leen varias veces al año la Biblia completa, porque la palabra es como pan, es una necesidad, es un manjar, porque hay tanto que aprender, hay tanta hermosura en la palabra de Dios, hay tanta belleza, hay tanta poesía, hay tanta fe, hay tanta esperanza, hay tanta sanidad, hay tanto poder en la palabra de Dios. Hombre que se busca la palabra de Dios a través de la oración, de la lectura constante, será lleno del poder de Dios. Hombres no ignorantes, no fanáticos, hombres estudiosos de la palabra, dedicaron su vida a la palabra de Dios. Fueron a la universidad para aprender más de ella. Fueron maestros, teólogos, rectores de universidad, como la que yo les decía de Oxford. Hombres de altísima autoridad moral e intelectual. Fueron consejeros de reyes. John Wycliffe fue el consejero personal de los reyes de Inglaterra. Pues amaban la palabra, la estudiaban de noche y de día, la convirtieron en su fuerza, su lámpara, porque así dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su brújula, la dirección, en su fuego, en su luz, en su poder y en su aprendizaje, y las pusieron por obras en su vida. No basta con escuchar ni aprender, hay que ponerla por obra. No solo teoría, sino práctica. No solo intelectual, sino también manual, real, verdadera. Poder de Dios. Entonces, estos son los personajes que vamos a estudiar, ¿cierto? Vamos a partir con John Wycliffe. Vamos a llegar hasta aquí. Esta es la introducción, porque estamos en Facebook, entonces no podemos. Yo hago estudios también en la misión, donde me dan como 2 horas y media. Si usted quiere participar, también nos puede escribir y los incorporamos. Lo hacemos cada 15 días y ahí tenemos bastante más tiempo, pero ahora estamos en vivo, así que no tenemos tanto tiempo. Y la próxima semana estudiaremos a John Wycliffe, la estrella matutina de la Reforma, un genio, un hombre extraordinario, quien tradujo completa desde los textos originales, desde la Biblia, la Vulgata, que tradujo Jerónimo directamente de la Torá o de la Tanaj al latín, se llama la Vulgata latina, y de allí
John Wycliffe tradujo desde eso al inglés del pueblo de Inglaterra, obviamente. Así que el Señor les bendiga. Vamos a dejar a la pastora para que nos siga dirigiendo. Amén. Entonces los dejamos cariñosamente invitados para el próximo miércoles.